nuevamente, este es el tercer encuentro de la materia de importaciones del curso de distancia para despachantes de aduana y agentes de transporte del Instituto Arbro. En los últimos dos encuentros pudimos ver distintos puntos importantes respecto del desarrollo de la materia de importaciones en lo que se refiere al ámbito de aplicación del derecho aduanero, de la legislación aduanera. Pudimos ver que existe un territorio aduanero general, que es el de la mayoría de las aduanas, y un territorio aduanero especial, que vimos que puede ser a través de la aduana de Río Grande o de Ushuaia, donde tienen un sistema arancelario diferente, donde tienen un sistema de aplicación de previsiones económicas diferente, y justamente también vimos cuáles son las diferencias entre las previsiones, que pueden ser económicas o no económicas, o que pueden ser absolutas y relativas de acuerdo a su naturaleza y a su alcance. Y vimos cómo se inicia el circuito de la importación desde el arribo de la mercadería a nuestro territorio aduanero, que empieza a marcar los plazos para las destinaciones aduaneras. Vimos cuáles son los documentos necesarios a presentar por la empresa transportista y que deben estar suscritas por el agente de transporte aduanero. Respecto de la descarga de la mercadería, pudimos aprender que puede haber un faltante o un sobrante y que se realizan actas y se debe justificar en el caso de que ocurran estos dos casos respecto de la llegada de la mercadería, cómo es esa justificación, quién la debe realizar, y en el caso de que deba arribar mercadería, cuáles van a ser los plazos para que los bultos faltantes ingresen al país. Además vimos que existe mercadería que puede permanecer dentro del medio de transporte, que no va a ser descargado en este punto de ingreso al territorio aduanero. Descubrimos también en el último video qué es una arribada forzosa, qué pasa cuando existe un siniestro con el medio de transporte, si hay pérdida, si hay echazón o si hay deterioro de la mercadería en el tránsito, y cuál es la facultad de control del servicio aduanero de acuerdo a las zonas aduaneras. Vimos cuál es zona primaria, cuál es zona secundaria y cuáles son las operaciones que se realizan en zona primaria aduanera. En este tercer encuentro de importaciones vamos a ver cuáles son las destinaciones aduaneras que existen para hacer la introducción de mercadería a nuestro territorio aduanero. Vimos que existe esta figura jurídica que es el depósito provisorio de importación, que si bien la mercadería está en un depósito fiscal o está en un lugar físico, este DPI me estipula o dice que la mercadería está bajo el control aduanero y que yo tengo hasta 15 días hábiles para darle una destinación, ya sea de importación o ya sea reexportar la mercadería. Habiendo una excepción, si hago un ignorando contenido, extendiéndose en el plazo, pero en definitiva o por regla son 15 días hábiles. Recordemos que para el derecho aduanero menor a 30 días se cuentan días hábiles y mayor a 30 días se cuentan días de corrido. Bien, esto es a efectos de poder contar los plazos para la aplicación de la legislación aduanera. Y vamos a ver que hay destinaciones definitivas y destinaciones suspensivas. El profesor Jorge les va a explicar cuáles son las diferencias. Vamos a ver que para las importaciones a consumo, las importaciones definitivas, se aplican determinadas reglas, y para las importaciones suspensivas vamos a ver que la imposición de derechos es distinto, que hay que garantizarlos, que no se pagan, que en ciertas operaciones existe la obligación de reexportarlas, es decir, que hay destinaciones que tienen que tener un motivo y un plazo de permanencia en el territorio aduanero, y respecto a las temporales y respecto de las definitivas podemos saber que son importaciones que no es necesario motivo y que pueden quedar indefinidamente en el territorio aduanero. Respecto de las distintas destinaciones suspensivas, vamos a ver que
tenemos un tránsito, los diferentes tránsitos. Es importante que permanezcan actualizados respecto de las resoluciones, porque en la parte operativa lo que ha sucedido en los últimos años es la aplicación de un tránsito específico, que es el TRAM, que es un tránsito monitoreado, distinto al tránsito del régimen general. Entonces poder ver las diferencias que esto hace a una destinación suspensiva importante para nosotros e importante para todas las aduanas de Puerto Seco o todas las aduanas del interior, que la mercadería, salvo que llegue a un aeropuerto internacional, sí o sí, respecto del punto de ingreso, va a tener un tránsito, ¿sí? Salvo las aduanas de frontera o las aduanas que tienen ingresos, son punto de ingreso del país, el resto de las aduanas, sí o sí, la mercadería que venga por vía terrestre va a venir en tránsito. Entonces, es necesario que a la hora de confeccionar un permiso de embarque, que es uno de los documentos que pudimos ver que hay que presentar, diga la leyenda en tránsito a Córdoba, por ejemplo, ¿sí? Esto hace efectos a que la destinación y la liberación de la mercadería ocurra en la aduana de destino final de la mercadería. ¿Bien? Y vamos a ver también cuáles son los conceptos importantes respecto de las destinaciones y cuáles serán las obligaciones del despachante de aduana, del importador, del agente de transporte a la hora ya de liberar la mercadería y para ofrecerle a nuestro cliente la mayor seguridad en la operación y la mayor eficiencia. Hasta acá con este video concluimos con esta primera parte de importaciones. Es necesario que, si tienen cualquier consulta, recuerden escribirnos a arbrocdistancia@gmail.com, que si pueden practicar y leer las resoluciones y el código aduanero que nosotros les indicamos en los videos y en los apuntes, que lo vayan realizando a la par del desarrollo de los módulos virtuales. Hasta acá llegamos con destinaciones aduaneras de importación. Luego iniciaremos con exportaciones en el próximo encuentro. Por lo tanto, nos vemos pronto y cualquier cosa no duden en escribirnos y en repasar mucho todos los artículos de nuestra Biblia, como le decimos con el profe Jorge, que es la Ley 22.415. Muchas gracias, hasta la próxima. En este módulo vamos a hablar de las destinaciones de importación. Vamos a hablar del corazón de la materia de importación, que son las destinaciones. ¿Qué es una destinación? Una destinación es la información por parte del importador a la aduana de la finalidad con la cual la mercadería oportunamente arribada ha sido importada. Si ustedes se retrotraen a los temas vistos anteriormente, hemos visto de que arriba un medio de transporte, transportando mercaderías declaradas genéricamente como bultos. Esta mercadería ingresa a un depósito fiscal y estos bultos que se declaran de esta manera genérica, que están esperando en un depósito fiscal o bien sobre el medio de transporte, tienen dos preguntas que hasta este momento no tienen respuestas. La primera, ¿a qué vino esta mercadería? Y la segunda, ¿qué es lo que hay adentro? Porque si bien hemos declarado, por ejemplo, una importación, mejor dicho, que han arribado 200 bolsas conteniendo café, pero la aduana se pregunta, ¿qué tipo de café es? ¿Cuál es el grado de tostado que tiene? ¿Es descafeinado? ¿Es molido? ¿Es en grano? ¿Es en envases de 500 gramos, de 1 kilo? ¿Es de Arabia? ¿Es de Colombia? Hay una serie de datos que la aduana no tiene y que no le permitiría alcanzar el encuadre arancelario para aplicar. Hasta que viene el despachante de aduanas representando al importador, representando a la persona a quien venía consignada la mercadería, la persona a nombre de quien figura el conocimiento, y le indica a la aduana: aduana, la mercadería que arribó tal día, tal hora, el contenido es este. Es decir, realizar una descripción profunda de la mercadería. ¿De qué manera lo hace?
a través del sistema informático establecido por la AFIP, el sistema informático María, a través de una terminal informática, a través de una computadora conectada a internet, solicita la destinación, haciendo la descripción de la mercadería de la manera que les conté recién e indicando la finalidad con la cual fue importada. Una mercadería puede haber sido importada con una serie muy grande de finalidades. Por ejemplo, pudo haber arribado una mercadería por la aduana de Buenos Aires, pero su destino final es Chile. O puede ser de que esta mercadería fue importada para ser expuesta en una feria, en un simposio, o pudo haber sido importada para ser revendida, es decir, pudo haber sido importada para una cantidad bastante amplia de posibilidades. Y esta finalidad va a ser declarada por el importador cuando solicite ante la aduana una destinación. Conclusión: destinación es la información por parte del importador a través de su despachante de aduanas a la aduana de la finalidad con la cual la mercadería oportunamente importada, oportunamente arribada, fue importada. Se lo realiza a través del sistema informático establecido por la AFIP, el sistema informático María, con un soporte papel mediante un formulario llamado OM 1993. Para solicitar una destinación existe un plazo. El importador tiene un plazo de 15 días contados a partir del arribo para solicitar una destinación. Si no solicita la destinación dentro de este plazo, al importador se le va a aplicar una multa automática equivalente al 1% del valor en aduanas de la mercadería en cuestión. Valor en aduanas, por el momento, les voy a dar una idea genérica de lo que es. Vamos a describir el valor en aduanas como el precio de la mercadería más el costo del flete más el costo del seguro. El valor en aduanas, si bien es algo mucho más complejo de lo que le estoy describiendo ahora, en su momento, cuando se vea la asignatura valoración, tendrán una noción más exacta, pero por el momento vamos a decir que el valor en aduanas de una mercadería es el precio de la misma más el costo del flete más el costo del seguro. Entonces, si el importador solicita una destinación fuera del plazo establecido, se le va a aplicar una multa automática equivalente al 1% del valor en aduanas de la mercadería. Las destinaciones de importación son 4. La primera se llama destinación definitiva de importación para consumo. Otra se llama destinación suspensiva de importación temporaria. Otra, destinación suspensiva de depósito de almacenamiento. Y por último, destinación suspensiva de tránsito de importación. Cuando se importa una mercadería, el importador debe saber cuál es la finalidad de la mercadería importada a los efectos de elegir la destinación de estas 4 que más se adecúa a sus necesidades. Para que ustedes sepan cuál de las 4 se va a utilizar en cada uno de los casos, es necesario de que conozcan las especificidades de cada una para que así sepan cuál elegir cubriendo las necesidades del importador. Hay un régimen especial que se llama régimen de ignorar contenido. El régimen de ignorar contenido es el régimen por el cual el importador le manifiesta a la aduana de que desconoce total o parcialmente de las mercaderías a su nombre importada. Posiblemente ustedes se pregunten, ¿cómo no va a saber la mercadería que viene a su nombre? Recuerden ustedes que el comercio internacional no es como ir a la casa de electrodomésticos de la vuelta, comprar un televisor y ya saber lo que está comprando uno porque lo están envolviendo en presencia nuestra. Es muy factible de que el importador le solicite a su proveedor del exterior el envío de, por ejemplo, televisores de 42 pulgadas
y por un error de logística se han embarcado televisores de 36 pulgadas. Imagínense ustedes el problema cuando el importador solicita una destinación declarando lo que él pensaba que había, televisores de 42 pulgadas, y cuando se procede a la apertura de los bultos, cuando se procede a la verificación de la mercadería, que la aduana se encuentre con una mercadería distinta, se puede llegar a configurar una infracción. Es por esto que el importador cuenta con la posibilidad de declararle a la aduana que desconoce, ya sea total o parcialmente, de las características de las mercaderías importadas. Para solicitar este régimen debe hacerlo dentro de los 10 días contados a partir del arribo. Fuera de este plazo va a caducar el derecho a solicitar el régimen. El régimen de ignorar contenido es un régimen optativo. Es un régimen que si el importador quiere, lo utiliza. Si no quiere, no lo utiliza. Pero cuando lo utilizó, cuando lo solicitó, se crea una obligación. Esta obligación recibe el nombre de toma de contenido. La toma de contenido es el acto por el cual el importador, representado por su despachante de aduanas, y el funcionario aduanero proceden a la apertura de los bultos. Recuerden ustedes de que los bultos ingresados, salvo de que existan fundadas sospechas de que hay algo raro, no tienen por qué ser abiertos. Por lo tanto, los mismos van a permanecer en el mismo estado en que arribaron. Entonces, en la toma de contenido se va a proceder a la apertura de los bultos, debiendo labrar un funcionario aduanero un acta respecto del resultado de la misma. El plazo para hacer la toma de contenido es de 25 días contados a partir del arribo. Fuera de este plazo se le va a aplicar al importador una multa del 1% del valor en aduanas. Cuando se optó por el régimen de ignorar contenido, el plazo para solicitar una destinación es de 25 días contados a partir del arribo. Si se hace la toma de contenido fuera de término y la destinación fuera de término, se aplicarán las dos multas correspondientes, ya que esta multa o estas multas son acumulativas. Hay un procedimiento especial que permite que la mercadería sea liberada sin necesidad de haber ingresado a un depósito fiscal, sin necesidad de haber ingresado a depósito provisorio de importación. Este procedimiento recibe el nombre de despacho directo a plaza. Se define despacho directo a plaza como el procedimiento por el cual la mercadería podrá ser liberada sin necesidad de haber ingresado a depósito provisorio de importación. Para poder utilizar este régimen se debe solicitar una destinación entre 2 y 5 días antes del arribo del medio de transporte. Es un régimen optativo, pero debe ser realizado en forma obligatoria cuando se trate de mercadería muy voluminosa, de mercadería peligrosa, de mercadería tóxica o que ponga en peligro la mercadería contigua. Cuando el procedimiento de despacho directo a plaza se lo realiza en forma obligatoria, como en los casos que les acabo de plantear, recibe el nombre de despacho directo forzoso. Conclusión: para solicitar una destinación, el plazo para solicitarlo es de 15 días contados a partir del arribo bajo el régimen general, 25 días contados a partir del arribo en el régimen de ignorar contenido y entre 2 y 5 días antes del arribo en el procedimiento directo a plaza. Les comentaba recién que la solicitud de destinación debe ser formalizada a través del sistema informático María con un soporte papel generada la impresión por el mismo sistema que debe ser presentada ante la aduana. Pero este formulario no va solo, debe ser acompañado por documentación de presentación obligatoria llamada documentación complementaria. Documentación complementaria es aquella mercadería que acompaña la presentación de la solicitud de destinación.
La no presentación total o parcial de la documentación complementaria va a ser pasible al importador de pagar una multa equivalente al 1% del valor en aduanas de la mercadería que se trate. De todas maneras, el pago de esta multa no exime al importador de presentar la documentación faltante. Es decir, si me está faltando, por ejemplo, la factura comercial, se le va a aplicar al importador una multa, pero el hecho de haberlo pagado no significa que va a reemplazar la presentación de la factura. Debe pagar la multa y, de alguna manera, procurarse la factura a los efectos de la presentación. Lamentablemente no les podría decir que en todas las importaciones la documentación complementaria es esta y esta. La documentación complementaria va a variar en función de ciertas circunstancias. Podemos nombrar que las documentaciones más relevantes son las siguientes. Factura comercial. La factura comercial va a ser presentada en tanto y en cuanto la importación haya surgido como consecuencia de una mercadería que haya sido comprada en el exterior. A través de la factura comercial, el importador le acredita a la aduana el precio pagado o por pagar por la mercadería que se trate. Si ustedes se preguntan, ¿y si se importó la mercadería seguramente fue comprada? No necesariamente. La mercadería pudo haber sido alquilada, pudo haber sido propiedad del importador desde hace mucho tiempo, pudo haber sido donada. En fin, hay una serie de circunstancias de las cuales no necesariamente la mercadería objeto de la importación ha sido adquirida, ha sido comprada. Pero, si ha sido comprada, se presentará la factura comercial. Otro documento relevante, otro documento fundamental, otra documentación complementaria, es el documento de transporte. El documento de transporte va a ser presentado en tanto y en cuanto la mercadería haya arribado sobre un medio de transporte. Si arribó sobre un avión, se deberá presentar la guía aérea. Si arribó sobre un camión, se deberá presentar la carta de porte. Si arribó sobre un ferrocarril, se deberá presentar el TIF-DTA. Si arribó sobre un buque, se presentará el conocimiento o el B/L. En caso de que la mercadería haya arribado a través de un medio postal, se va a presentar un documento llamado aviso de correo. El aviso de correo es un documento emitido por la Administración de Correos, por el cual se le informa al destinatario de que llegó una encomienda a su nombre. Otra documentación relevante a presentar es el certificado de origen. El certificado de origen es de presentación obligatoria cuando del origen depende un tratamiento aduanero preferencial. Seguramente ustedes saben de que no es lo mismo lo que se va a pagar en concepto de aranceles aduaneros por un televisor cuando este es originario de Brasil o cuando el mismo televisor es originario, por ejemplo, de China. En función del origen de la mercadería, el televisor brasileño va a tributar muchísimo menos por los acuerdos suscritos entre nuestro país y la República de Brasil. Pero para gozar de estos beneficios yo tengo que acreditar, mejor dicho, el importador debe acreditar la mercadería es originaria de Brasil mediante el certificado de origen. Otro documento fundamental para presentar es la autorización de terceros organismos que intervienen previo a la importación. Como ustedes verán más adelante, existen organismos como por ejemplo el SENASA, como por ejemplo la ANMAT, como por ejemplo el RENAR, que son organismos que deben autorizar las importaciones de determinadas mercaderías. La certificación de estos organismos deben ser presentadas como documentación complementaria. Una cosa que omití contarles es que el documento de transporte no solamente es el documento que acredita la contratación del flete, sino también que la aduana acepta como acreditante de la propiedad de la mercadería.
el importador le va a demostrar a la aduana de que tal o cual mercadería es suya porque el documento de transporte, llámese guía aérea, carta de porte, B/L o TIF-DTA, están a su nombre. Así como tenemos documentación complementaria, que es lo que acabamos de describir, presentación obligatoria, existe algo que se llama información complementaria. La información complementaria es aquella información que la aduana puede solicitar cuando tenga dudas respecto del funcionamiento de la mercadería. La aduana está facultada para solicitarle al importador le provea folletos, catálogos, manuales de uso, a los efectos de conocer el correcto encuadre arancelario de la mercadería. Si el importador no se aviene, si el importador hace caso omiso de esta solicitud emitida por la aduana tiene la facultad de consultar a organismos técnicos competentes a costa, por supuesto, del importador. Bien, para continuar con lo que decía el profesor respecto de las destinaciones aduaneras, ¿sí? Que existen las destinaciones de importación suspensivas y la destinación a consumo o definitiva, vamos a pasar a describir cada una de ellas. Es necesario tener en cuenta las diferencias entre las destinaciones suspensivas y las destinaciones a consumo, ¿sí? Respecto de las destinaciones a consumo o definitivas, son aquellas que configuran el hecho imponible, ¿sí? Es lo, digamos, a partir de las cuales nace la obligación de pagar los derechos, los gravámenes que gravan a la importación. Respecto de la destinación definitiva, es aquella en la cual la mercadería puede permanecer en el territorio aduanero por tiempo indeterminado, ¿sí? Existen dentro de los subregímenes aquellas mercaderías que han estado bajo el régimen de provisorio de importación, que, como decía el profesor, es esta figura por la cual la mercadería está a la espera de ser destinada, ¿sí? Es la mercadería que ha permanecido bajo el régimen de depósito provisorio de importación y va a ser destinada a consumo, tiene el subrégimen de IC04, ¿sí? Que es la destinación directo común, ¿bien? Y también tenemos el directo a plaza, ¿sí? El directo a plaza, que en un principio, que actualmente en la práctica esto no ocurre, pero el Código Aduanero habla del directo a plaza, pudiendo oficializar el despacho de importación 5 días antes de que arribara el medio de transporte. Hoy por hoy, a partir del 91, que surge el sistema informático María y que hace necesaria que esté presentado el manifiesto de importación para hacer la destinación aduanera, torna inaplicable esto de poder oficializar el directo a plaza hasta 5 días antes que arribe el medio, porque para que exista el MANI, es decir, el manifiesto de importación, la mercadería debe haber ingresado en territorio aduanero, debe haber ingresado en zona primaria para poder el ATA, junto con el servicio aduanero, hacer la presentación del MANI. Bien, entonces, para hacer el directo a plaza, que nosotros lo vamos a entender como la destinación que se realiza sobre ruedas, ¿sí? Es decir, sobre el mismo medio de transporte, se hace la verificación de la mercadería y se va a proceder a la autorización del retiro de la mercadería sobre el medio de transporte en el cual arribó al territorio aduanero, ¿sí? Este subrégimen es el IC05, entonces hay que tener en cuenta que siempre es necesario, para hacer la destinación, que esté presentado el manifiesto de importación, ¿sí? Que lo presenta, lo registra el agente de transporte aduanero y se presenta con el cierre de la carpeta, con todos los datos del medio de transporte, los datos de la carga, respecto a lo que dice el conocimiento de embarque, ¿sí? Digamos, lo que es vinculante para hacer el manifiesto de importación va a ser el conocimiento de embarque, ¿sí? Entonces, una vez que está presentado el MANI, procedemos a hacer la destinación, sea definitiva o sea suspensiva, ¿sí? Las distintas clases de suspensivas, como dijo el profesor, tenemos tránsito,
que lo podemos dividir en tránsito interior y directo. Tenemos las importaciones temporales y las importaciones de depósito de almacenamiento, ¿sí? Las temporales, que pueden ser de transformación o no transformación, es decir, que la mercadería que ingresa va a ser reexportada en el mismo estado en el que ingresó al territorio aduanero. Respecto de las suspensivas, tenemos, para ir en orden, las destinaciones de tránsito aduanero. Respecto del tránsito, pueden existir mercadería que ingrese por una aduana para luego salir del territorio aduanero por otra aduana. Por ejemplo, mercadería que ingresa por la aduana de los Andes, ¿sí? Mercadería proveniente de Chile, y que va a salir por la aduana Paso de los Libres para llegar a Brasil. Ese tránsito se denomina, según el Código Aduanero, tránsito directo. Bien. Y luego tenemos el tránsito interior, que es aquel en el que la mercadería ingresa por una aduana de ingreso al territorio aduanero para ser destinada en una aduana del interior, ¿sí? Una aduana ulterior, una aduana del interior donde va a existir la destinación aduanera, ¿sí? Entonces, supongamos, ingresa por Puerto de Buenos Aires y hace un tránsito hasta Córdoba, y va a ser su aduana de registro, es decir, la destinación aduanera, la liberación o la nacionalización se realizará en la aduana de Córdoba, ¿sí? Estas aduanas que están en el interior, justamente el Código Aduanero le llama aduana interior, ¿sí? Este tránsito, sobre todo para las aduanas, los puertos secos, las aduanas que están en las provincias que no colindan con otros países, la mayoría de la mercadería que ingresa es por tránsito interior, bien, salvo que llegue a través del aeropuerto internacional. Pero toda mercadería que ingresa por vía terrestre o por vía acuática y luego vía terrestre va a necesitar un tránsito. Respecto de las temporales, la importación temporal es el ingreso de mercadería, ¿sí?, al territorio aduanero por un plazo determinado, con un motivo del ingreso, bien, o sea, tiene que haber una causa, un motivo, una explicación de por qué se realiza esa importación temporal, y existe la obligación de reexportar esa mercadería antes del vencimiento del plazo, ¿sí? O sea, desde el momento que ingresa la mercadería tiene la obligación de reexportarse, ¿sí? Por ejemplo, los autos que vienen a participar en el rally, ¿sí? Son autos que ingresan, el auto que maneja Sebastián Loeb, por ejemplo, ingresa al país bajo el régimen temporal, tienen cumplimiento del plazo que va a ser el que corresponda de acuerdo al tiempo que dure el rally, ¿sí? Y de acuerdo a todo lo que lleva la cuestión logística, si hay que repararlo, si tiene que estar para cumplir con ciertas pruebas antes de empezar el rally, tiene que haber un plazo estipulado y tiene la obligación de ser reexportado nuevamente. En este caso va a ser mercadería que, bueno, es algo que necesite ser reparada, pero también puede ser mercadería que ingrese al territorio aduanero para tener una transformación o una modificación o sea reparada, o mercadería que necesite cumplir con cierto ensayo, ¿sí? Por ejemplo, traigo una máquina, si tengo una matricería, traigo una máquina para probar cómo hacer distintos moldes. De esa máquina la uso, realizo los moldes, si sirve la debo reexportar, y existe esta posibilidad de ensayar la máquina, ¿sí? En este caso yo lo que puedo hacer también es transformar la mercadería. Si yo traigo una máquina, yo traigo por ejemplo chapas para hacer algún producto en el rubro metalúrgico y luego saco un producto final, ¿sí? Ese insumo que yo importé temporalmente va a ser reexportado en otra forma, ¿sí? Este régimen es el de importación con transformación, ¿bien? También es temporal
tiene que cumplir con el plazo determinado para poder reexportarse. Y la copia de depósito o la solicitud de depósito de almacenamiento, que es aquella importación suspensiva o aquella destinación que nos permite tener mercadería en zona primaria aduanera por un plazo determinado, ¿sí?, que va a depender de la vía de arribo al territorio aduanero, y que va a poder ser fraccionada en distintas operaciones a consumo hasta terminar con la cantidad de mercadería que existe en el depósito de almacenamiento o hasta cumplir el plazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo traigo 1.600 motocicletas y quiero ir haciendo despachos parciales, haciendo, no sé, 10 despachos de 160 motocicletas, mientras yo la haga en el plazo que está autorizado la solicitud de depósito de almacenamiento, podré hacer la cantidad de fracciones necesarias hasta terminar la copia de depósito o la solicitud de depósito de almacenamiento, cuyo subrégimen es IDA 4. Y el subrégimen de las fracciones, de las destinaciones a consumo de esta copia de depósito son IC 06. ¿Sí? Estos subregímenes son importantes porque van a ser los códigos que nos va a indicar el sistema María a la hora de hacer una destinación aduanera. Respecto de la parte tributaria en las operaciones o las destinaciones suspensivas, como no se configura el hecho imponible, es decir, no existe la importación a consumo, salvo por supuesto no las fracciones de la copia de depósito, pero en el tránsito o en las temporales, ¿sí?, que no va a quedar la mercadería en forma permanente en el territorio aduanero, los tributos son garantizados, ¿sí? Es decir, a través de una póliza de caución, la base imponible es la misma, es decir, va a ser el CIF más o menos los ajustes, pero los tributos, los aranceles respecto de los tributos no van a ser pagados, sino que se van a garantizar mediante o una garantía económica en efectivo o una póliza de caución, porque es mercadería que no tiene libre circulación, es decir, es mercadería que no está autorizada su importación definitiva, ¿bien? En el caso del tránsito, es mercadería que va a estar dentro del territorio aduanero, pero no tiene libre disponibilidad. Las importaciones temporales no pueden ser vendidas, por ejemplo, ¿sí? Tienen que cumplir con el régimen, ¿bien? Entonces, a diferencia o una de las diferencias más importantes respecto de las definitivas es que en las suspensivas no se pagan los tributos, sino que se garantizan. Salvo en el caso de la copia de depósito o la solicitud de depósito de almacenamiento. ¿Por qué? Porque la mercadería queda en zona primaria bajo la tutela del servicio aduanero, ¿sí? Entonces, en este caso no es mercadería que uno la saca del lugar con derecho a uso, no. Es mercadería que queda en zona primaria, que está almacenada allí y que cuando se va a hacer las fracciones, es decir, cuando se va a convertir en definitiva, será el momento imponible para el pago de tributos. Además, por supuesto, sobre todo en las temporales, la mercadería tiene la obligación de ser reexportada, ¿sí? Y también respecto de las temporales, tenemos los beneficios de que si es mercadería que ingresa para ser transformada o ensayada, la exportación también se ve beneficiada sin el pago de tributos, ¿bien? Entonces es claro tener estas diferencias, que las a consumo pagan tributos, las suspensivas no pagan tributos, sino que se garantizan. Y que las definitivas pueden ingresar al territorio aduanero por un tiempo determinado, o sea, el tiempo indeterminado, y las suspensivas tienen que cumplir con un plazo para tener su destinación, ya sea ser reexportada o, en el caso de la copia de depósito, cumplir con el plazo hasta terminar cancelar toda la copia, que puede ser
a través de no solamente convertirlas a consumo, se pueden convertir partes en temporales o en mercadería incluso que puede ser reembarcada al exterior. O que puede haber una transferencia, una cesión digamos, una venta dentro de la copia de depósito. Y el tránsito, que por supuesto debe cumplir con el ingreso y respetar un itinerario y un plazo que va a estar fijado por el servicio aduanero. Entonces, para repasar, las definitivas pueden ser directo común o directo a plaza. La operación directo común, la mercadería va a entrar bajo el régimen de depósito provisorio de importación, y el directo a plaza va a ser mercadería verificada sobre el mismo medio de transporte por el cual arribó al país. Y las suspensivas tenemos las temporales, que pueden ser con transformación o sin transformación, los tránsitos, que ya vimos que pueden ser interior o directo, y el depósito o la solicitud de depósito de almacenamiento, ¿sí? Esas son las destinaciones que podemos realizar en importaciones para poder definir si es mercadería que va a permanecer en el depósito de almacenamiento hasta ser convertida en definitiva, si es mercadería que por su sensibilidad necesitamos hacer un ICE 05, esto de que es directo a plaza, si es mercadería que puede ingresar al país y parte ser temporal y parte ser a consumo. Bien, lo que sí deben tener en cuenta, tal como le dijo el profesor, que la destinación aduanera se debe dar hasta los primeros 15 días hábiles de arribado del medio de transporte al territorio aduanero. Hasta acá llegamos con destinaciones aduaneras. Es importante que repasen sobre todo estas diferencias para que en la parte de tributaciones y de valoraciones tengan bien identificado qué destinaciones pagan los derechos y qué destinaciones los garantizan y en cuáles no. Nos vemos en el próximo encuentro.